En las entrañas heladas de la Sierra Tarahumara, a casi 3000 metros de altura, el viento aullaba como un alma en pena. Una ventisca furiosa, de esas que ciegan y congelan hasta los huesos, azotaba el paisaje, borrando la línea entre el cielo y la tierra en un torbellino blanco. Atrapado en ese infierno gélido, un viejo tren de carga militar, apodado la Bestia del Norte por los soldados que sufrían sus trayectos, se arrastraba con un chirrido agónico sobre las vías cubiertas de nieve. No transportaba armas de última generación ni tecnología secreta. Su carga era mucho más frágil y, para algunos, insignificante. 1000 soldados, apiñados en un vagón de metal sin calefacción, con destino a un remoto puesto de suministros en lo profundo de Chihuahua. Dentro de ese congelador sobre rieles, el aire era una nube espesa de vaho y miseria. Los hombres, vestidos con delgados uniformes de invierno que eran una burla contra el frío de 30 grados bajo cero, temblaban sin control. El sonido de sus dientes castañeteando era una percusión constante, un ritmo macabro que acompañaba el traqueteo del tren. La escarcha se aferraba a sus cejas, a sus bigotes y al borde de sus gorros, convirtiéndolos en estatuas de hielo vivientes. En un rincón, alejada del resto pero compartiendo su sufrimiento, una figura observaba en silencio. Era Elena Vargas, una mujer de 44 años, general de división del ejército mexicano, con 3 estrellas plateadas que normalmente adornarían su hombro. Pero en ese momento, no era más que un soldado raso, una cara anónima entre 1000. Llevaba el pasamontañas calado hasta los ojos, el rostro curtido por la nieve y el hielo, una identidad falsa para una misión secreta. Sus ojos, fríos y analíticos como el acero, recorrían el vagón. Esto no era un ejército, era un campo de concentración rodante. El miedo y la desesperación eran tan palpables como el frío que le escalaba el alma. A su lado, un joven soldado, apenas un muchacho, murmuró con los labios azules y temblorosos. «Ya no aguanto el frío, carnal». Era Javier Reyes, un soldado raso de complexión delgada, cuyo rostro pálido revelaba el verdadero alcance de su sufrimiento. «Aguanta un poco, chavo». «Ya casi llegamos», respondió Elena en voz baja, su tono firme pero con un matiz de consuelo que no encajaba con su supuesto rango. De repente, una carcajada estridente rompió la monotonía del sufrimiento. La puerta que comunicaba con el cálido vagón de oficiales se abrió de golpe, vomitando una ráfaga de aire caliente y un delicioso olor a carne asada y cebollas. En el umbral, recortado contra la luz, apareció el teniente coronel Ramiro Mendoza. A sus 47 años, su rostro enrojecido por el alcohol y la soberbia se contorsionaba en una mueca de desprecio. Se tambaleaba ligeramente, con una botella de tequila en la mano. «Órale, cabrones». «¿Tienen frío?», gritó, su voz cargada de burla. Nadie respondió. 1000 cabezas permanecieron agachadas, 1000 cuerpos temblando en un silencio humillante. ¿No contestan? Pinches malagradecidos. Parece que están muy a gusto, ¿verdad? Mendoza soltó otra carcajada y entró al vagón, sus botas militares resonando con fuerza sobre el suelo metálico. A ver, Javier Reyes. ¿Dónde está ese pinche chillón? El joven Javier se encogió, haciéndose un ovillo. Aquí estoy, mi teniente coronel. Ven para acá, putito. Con las piernas temblorosas, Javier se puso de pie. Elena lo observó, sus músculos tensándose bajo el uniforme. La atmósfera se había vuelto pesada, cargada de una violencia inminente. ¿Qué andabas diciendo anoche, eh? ¿Qué te quejabas de la comida? No, mi teniente coronel, yo no. No me mientas, pendejo. Oí que andabas de hocicón, quejándote de los suministros. Los ojos de Mendoza se enfriaron, convirtiéndose en 2 esquirlas de hielo. Sin previo aviso, empujó a Javier con una fuerza brutal. ¡Ah! El joven cayó de espaldas, su cabeza golpeando con un sonido sordo contra la pared de acero. El puño de Elena se cerró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se contuvo. Aún no era el momento. «Levántate, marica», ordenó Mendoza con frialdad. Javier se incorporó con dificultad, el dolor dibujado en su rostro. ¿Con qué faltan provisiones, eh?
¿Tú qué chingados sabes de logística, miserable insecto? Perdón, mi teniente. El perdón te lo metes por el culo. El problema con ustedes, pinches mocosos, es que tienen la boca muy grande y los huevos muy chicos. Mendoza volvió a empujarlo, esta vez con más saña. Javier rodó por el suelo, incapaz de protegerse. Elena no pudo soportarlo más. Se levantó en silencio y avanzó con paso decidido. Ya basta, mi teniente coronel. Su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad inconfundible que silenció el vagón al instante. Mendoza se giró, entrecerrando los ojos para enfocar a la figura que lo desafiaba. Una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. ¿Y tú quién chingados eres para decirme qué hacer? Soy un soldado, igual que él. Y lo que está haciendo no es correcto. No había vacilación en la voz de Elena. A pesar de su disfraz, la dignidad de su rango era un aura que no podía ocultar. Ah, sí. ¿Me estás dando órdenes, pendeja? Mendoza se acercó, apestando a tequila y a carne. Porque hueles a vieja. Eres una de las nuevas, ¿eh? No es una orden. Es una petición. Déjelo en paz. La cara de Mendoza se descompuso en una máscara de furia. Pinche vieja ridícula. Levantó el puño para golpearla, pero justo en ese instante el tren tomó una curva cerrada, haciendo que el coronel se tambaleara. Tras recuperar el equilibrio, su rabia se multiplicó. ¿Te atreves a retarme? Tú, una simple soldada. Mendoza la empujó con una fuerza descomunal en el pecho. Elena retrocedió varios pasos, peligrosamente cerca de la puerta abierta del vagón. Mi teniente coronel, es peligroso. Gritó un soldado, su voz temblando de miedo. Pero Mendoza no escuchaba. Estaba ciego de ira. Peligrosa esta cabrona que no sabe cuál es su lugar. Se acercó de nuevo, levantando su bota militar. Vas a aprender a respetar, por las malas. En ese instante, un destello de pura determinación brilló en los ojos de Elena. Aún así, se contuvo. Había un plan más grande, una justicia más profunda que un simple acto de defensa personal. Mendoza, con toda la fuerza de su cuerpo alcoholizado, le propinó una patada brutal en el abdomen. ¡Arg! El impacto le robó el aliento. Salió disparada hacia atrás. Su cuerpo perdió el equilibrio en el umbral de la puerta abierta y fue catapultado hacia la oscuridad helada. ¡Ah! Su grito fue devorado por el rugido de la ventisca. Los soldados contuvieron la respiración, paralizados por el terror. Mendoza se asomó por la puerta, mirando hacia la negrura infinita, pero la tormenta de nieve se había tragado cualquier rastro de ella. «Puta madre», masculló, y cerró la puerta del vagón con un portazo metálico que resonó como una sentencia de muerte. Se dio la vuelta y recorrió con la mirada a los soldados aterrados. Todos miraban al suelo. Lo que pasó aquí, nadie lo vio. Nadie sabe nada. ¿Entendieron? Su voz era un látigo de hielo. Sí, mi teniente coronel. Respondieron los soldados al unísono, sus voces un murmullo tembloroso. Mendoza asintió, satisfecho. Se dio la vuelta y regresó a la calidez de su vagón, al olor de la carne y el tequila. La puerta se cerró, y el vagón de carga se sumió de nuevo en el frío y el silencio. Javier Reyes se acurrucó, abrazando sus rodillas, sus lágrimas congelándose en las mejillas. Afuera, la ventisca aullaba con más furia que nunca. Y el tren, la bestia del norte, continuaba su viaje implacable hacia el corazón de la oscuridad. 30 minutos antes, el infierno ya había comenzado. El vagón era una premonición de la tumba helada que les esperaba a algunos. Sentados sobre el suelo de metal, los cuerpos de los 1000 soldados perdían calor a un ritmo alarmante. Elena, disfrazada de soldado raso, analizaba cada detalle desde su rincón. A su lado, el joven Javier Reyes temblaba, pero no solo de frío. Había una sombra en sus ojos, un miedo que iba más allá de la temperatura. Cuando Javier se movía, una mueca de dolor cruzaba su rostro.
Elena no lo pasó por alto. ¿Estás bien, muchacho? Preguntó con cautela. Sí, estoy bien. Solo un golpe, respondió él, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mirada de Elena se desvió hacia la manga del uniforme de Javier. Un trozo de tela se había subido, revelando una mancha oscura y violácea en su muñeca. Un hematoma. ¿Qué es eso?, inquirió ella, su voz bajando un tono. Ah, esto me caí entrenando, dijo Javier, bajándose la manga a toda prisa. Pero Elena ya lo había visto. Esa marca no era de una caída. Era la huella de una mano que aprieta con violencia, el resultado de un golpe. Su mirada se endureció. ¿Desde cuándo? ¿Qué cosa? El moretón. Javier dudó, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si las paredes de metal tuvieran oídos. Fue un accidente en el entrenamiento, mintió de nuevo, en un susurro apenas audible. Elena sabía que mentía, pero no insistió. Forzarlo a hablar solo aumentaría su miedo. Con el paso de las horas, la deplorable situación en el vagón se hizo más evidente. La mayoría de los soldados tenían los labios partidos y sangrantes por la deshidratación. Algunos presentaban las yemas de los dedos de un alarmante color azul, los primeros síntomas de congelación. ¿Cuándo nos van a dar de comer?, preguntó un soldado con voz débil. Supongo que al llegar, respondió otro, sin ninguna convicción. Elena observó cómo varios soldados sacaban de sus bolsillos lo que parecían ser burritos de machaca, pero estaban congelados, duros como piedras. ¿Cómo chingado se come esto?, se quejó uno, golpeando su burrito contra el suelo. Sonó como si golpeara dos rocas. Póntelo pegado al cuerpo. Con el calor se ablanda un poco, aconsejó Javier, y sin pensarlo dos veces, le ofreció su propio burrito congelado al soldado a su lado. ¿Y tú no comes? No tengo hambre. Otra mentira. El estómago de Javier rugió tan fuerte que varios a su alrededor lo oyeron. Pero su instinto era cuidar a los demás antes que a sí mismo. A Elena se le encogió el corazón. ¿Cómo era posible que un muchacho tan noble y puro estuviera cubierto de moretones? Una ira lenta y fría comenzó a hervir en sus venas. ¿Y el agua? ¿Dónde conseguimos agua?, preguntó Elena. Hay un bidón en esa esquina, pero ya casi no queda nada, señaló Javier. Un solo bidón para 1000 hombres. Era una crueldad calculada. Esto es una mierda. ¿Por qué la logística es tan pinche mala?, explotó un soldado. SHHH. Cállate, güey, le siseó Javier, aterrado. No puedes decir eso. ¿Por qué no? Si te oyen te va muy mal. El terror en la voz de Javier era genuino. Elena lo miró fijamente. ¿A qué le temía tanto? El tiempo se arrastraba. El frío, el hambre y la sed aplastaban el espíritu de los hombres. Algunos se acurrucaban fingiendo dormir, pero en realidad estaban perdiendo el conocimiento por la hipotermia. Elena se acercó más a Javier. Dime la verdad. ¿Quién te golpeó? Nadie. No me mientas. Yo también soy soldado. Sé perfectamente cómo se hace una herida como esa. Javier se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. Tras una larga pausa, confesó en un susurro. Fue el teniente coronel Mendoza. Dijo que cometí un error. ¿Un error? Me quejé de la falta de comida. El puño de Elena se apretó de nuevo. Pero mantuvo la calma en su rostro. ¿Desde cuándo te hace esto? Desde hace unas semanas. Tengo que aguantar, no hay de otra. No podemos hacer nada. Si nos quejamos, es peor. La resignación en la voz de un joven de 20 años era más desoladora que cualquier grito de dolor. Elena recorrió el vagón con la mirada y ahora sí lo vio. Vio las mismas expresiones de resignación, de miedo, de abandono en cada rostro. Esto no era un ejército, era el feudo de un sádico.
Te duelen las costillas también, ¿verdad? Preguntó Elena, notando cómo Javier contenía la respiración cada vez que tosía. Un poco. ¿Fuiste al médico? No puedo. Si voy, me preguntarán cómo me lastimé, y si digo la verdad. La rabia de Elena alcanzó un punto crítico. Pero la contuvo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre. ¿Hay más como tú? Sí, hay otros. Pero todos se quedan callados. Saben que no se puede hacer nada. Ahora los veía. Varios soldados que intentaban ocultar cojeras, que se movían con rigidez para no mostrar el dolor de las costillas rotas, que escondían sus manos amoratadas en los bolsillos. ¿Hasta cuándo piensas aguantar? Hasta que termine mi servicio. Me falta como 1 año y medio. 1 año y medio. Elena respiró hondo. Era una eternidad en el infierno. No, murmuró para sí misma. ¿Qué dijo? Nada. No es nada. La miró directamente a los ojos, su voz adquiriendo una intensidad que sorprendió a Javier. Escúchame bien. Voy a observar hasta el final. Y entonces decidiré. ¿Decidir qué? Si esto es algo que de verdad no se puede hacer nada para cambiarlo. El rostro de Javier se llenó de alarma. Parecía haber comprendido el peligro en las palabras de Elena. Es peligroso. No se meta en problemas por mí. Peligroso es lo que les están haciendo a ustedes. Vivir así. La convicción en la voz de Elena era absoluta. Javier la miró fijamente y, por primera vez, sintió que esa persona no era un soldado raso común. ¿Quién es usted? Ahora no puedo decírtelo. Pero confía en mí. Elena le puso una mano en el hombro. En ese simple gesto, una diminuta y casi olvidada chispa de esperanza se encendió en los ojos de Javier. El vagón seguía siendo un congelador, pero algo había empezado a cambiar. La determinación de Elena se estaba forjando en el fuego de la injusticia. Al otro lado de la puerta, el mundo era completamente diferente. El calor del calefactor era un abrazo reconfortante. El aroma de la arrachera chisporroteando en una parrilla eléctrica, mezclado con el olor agudo del tequila, llenaba el aire. El vagón especial era un restaurante de lujo sobre ruedas, alfombras, asientos de cuero y una iluminación cálida. El contraste con la miseria del vagón de carga era obsceno. En el centro de todo, el teniente coronel Ramiro Mendoza presidía la mesa, su rostro congestionado por el alcohol. A su alrededor, 4 oficiales reían y brindaban. ¡Ah, cabrones! Esto sí es vida militar, exclamó Mendoza, levantando su vaso de tequila. Tiene toda la razón, mi teniente coronel. Solo en estas misiones podemos comer como se debe, dijo el mayor Arturo Castillo, su segundo al mando, con una sonrisa servil. La mesa rebosaba de comida, cortes de carne, salchichas para asar, quesadillas, guacamole, un festín que contrastaba brutalmente con los burritos congelados de los soldados. Oiga, mi teniente coronel, ¿y cómo vamos a reportar el estado de los suministros? Preguntó un joven capitán con cautela. El reporte es fácil, mi capitán, respondió Mendoza mientras masticaba un trozo de carne. Misión de apoyo logístico completada con éxito. Moral de la tropa en su nivel más alto. Simple. Pero la realidad. ¿Qué importa la realidad? Lo único que importa es lo que los de arriba quieren oír, dijo Mendoza con una risa cínica. Yo ya casi me retiro, ¿saben? Me espera un puestazo como jefe de seguridad en una minera gringa. Para eso necesito un historial impecable. Usted siempre tan visionario, mi teniente coronel. Aduló Castillo. No es visión, es realismo. Para sobrevivir en este pinche sistema, hay que ser más cabrón que bonito. Escondida en la penumbra del pasillo conector, Elena lo veía y escuchaba todo. Su rostro era una máscara de furia contenida. Oigan, ¿ya les dieron de tragar a esos pendejos? Preguntó Mendoza de repente, señalando con la cabeza hacia el vagón de carga.
Sí, mi teniente coronel. Se les distribuyeron burritos. ¿Cuántos? 1 por persona. 1. No mames. Les diste demasiado. Mendoza estalló en una carcajada, y los demás oficiales lo secundaron. El puño de Elena se apretó con más fuerza. Tiene razón, mi teniente. Los mocosos de ahora solo se quejan y no agradecen nada, añadió Castillo. Mendoza se levantó, tambaleándose. Vio unas cajas apiladas en un rincón. Eran raciones de combate de alto valor calórico, destinadas a los soldados para emergencias. Miren eso. Se supone que esas madres eran para ellos, dijo, y le dio una patada a una de las cajas. Las raciones se desparramaron por el suelo alfombrado. ¿Por qué darles algo tan bueno a esos animales? Ni para nosotros alcanza. Los oficiales rieron de nuevo. Nadie lo detuvo. Mendoza recogió una ración y la arrojó al suelo. Que se la coman los perros. La ira de Elena estaba a punto de desbordarse, pero se obligó a esperar. Necesitaba la prueba definitiva. Mi teniente coronel, ¿no cree que esto pueda traernos problemas? Sugirió un teniente, nervioso. ¿Problemas? Nosotros somos la pinche ley aquí. Bramó Mendoza. Caminó decidido hacia la puerta del vagón de carga. Vengan, les voy a enseñar algo divertido. Abrió la puerta de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Javier Reyes. Ven acá, cabrón. Javier apareció, temblando, y entró en el vagón de los oficiales. El cambio brusco de temperatura y el olor a comida lo marearon. Mírenlo. Vean esta miseria, dijo Mendoza, señalándolo como si fuera un animal de zoológico. Se tambalea de hambre. Parece un perro callejero. Los oficiales rieron. Javier mantenía la cabeza gacha, humillado. Mendoza señaló las raciones en el suelo. ¿Quieres comer, perro? ¿Quieres una de estas? El estómago de Javier emitió un sonido lastimero. Las carcajadas se intensificaron. Si quieres comer, vas a ladrar y a lamerla del suelo. Como el pinche perro que eres. El cuerpo de Elena se tensó, listo para saltar. Pero se detuvo. Si intervenía ahora, Javier y todos los demás serían acusados de insubordinación, de complicidad. Sería una masacre. Órale, ¿qué esperas? Gritó Mendoza, y le dio una patada en la espalda a Javier. El joven cayó de rodillas. Eso es. Así me gusta, en la posición correcta. Dijo Mendoza, satisfecho. A Elena se le partía el alma. Un joven de 20 años estaba siendo tratado peor que un animal, y ella, una general, estaba escondida en las sombras. Come, perro. ¿No que tenías hambre? Mendoza le tocó la cabeza con la punta de su bota. Javier estaba a punto de estirar la mano hacia la comida cuando, en un acto de increíble dignidad, levantó la cabeza y miró a Mendoza directamente a los ojos. No lo voy a hacer. Su voz fue un susurro, pero resonó con la fuerza de un trueno. Las risas cesaron. ¿Qué dijiste, pendejo? Soy un ser humano. No voy a hacer eso. El rostro de Mendoza se transformó en una mueca de pura rabia. Pinche escuincle insolente. Le dio una patada brutal en las costillas. Javier ahogó un gemido de dolor. Elena apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se romperían. Una oleada de culpa la invadió. Mientras ella observaba, ese joven estaba luchando solo por su dignidad. Eres un pinche ignorante. Ni siquiera sabes aprovechar las oportunidades, dijo Mendoza con desprecio, levantando de nuevo la bota. Elena finalmente se movió, incapaz de soportarlo más. Pero justo en ese instante, oyó un murmullo proveniente del vagón de carga. Los otros soldados se estaban agitando. Se detuvo. Si actuaba ahora, Mendoza castigaría a todo el vagón. La responsabilidad colectiva era su arma favorita. Con el corazón desgarrado,
Elena permaneció oculta mientras Mendoza seguía golpeando a Javier. Tenía que aguantar. Por el bien de todos, tenía que ver el cuadro completo. Lárgate, ordenó finalmente Mendoza. Javier se levantó, tambaleándose, y regresó al vagón de carga. Elena lo siguió en silencio. Detrás de ellos, las risas y los brindis se reanudaron como si nada hubiera pasado. En la oscuridad, Elena apretó los puños. La furia y la culpa la consumían. Ya no era una observadora imparcial. La guerra había sido declarada. Mendoza, más borracho y envalentonado, apareció de nuevo en la puerta del vagón de carga, esta vez con un altavoz. Escuchen todos, bola de pendejos. Su voz distorsionada resonó en el vagón. Ya vieron lo que le pasa al que se pone de hocicón. Al próximo que oiga quejarse, abrió la puerta de una patada, dejando que la ventisca entrara con furia. Lo aviento a la chingada en medio de la nada. Los soldados se encogieron aún más. Desde el vagón de oficiales se oían las risas de Castillo y los demás. Tiene razón mi teniente. A estos mocosos hay que enseñarles disciplina a putazos. Gritó Castillo, para que todos lo oyeran. Elena observaba desde su rincón. Y otra cosa, continuó Mendoza. Si oyen a alguien quejarse, tienen la obligación de reportarlo. Se van a vigilar unos a otros. ¿Entendido? Sí, mi teniente coronel. Respondieron unas pocas voces temblorosas. Satisfecho, Mendoza se retiró. La puerta se cerró, dejando a los soldados en un silencio espeso, envenenado por la desconfianza. Javier se acercó a Elena. Usted iba a intervenir, ¿verdad? Susurró, con una mezcla de gratitud y miedo. Elena se sorprendió de que el joven hubiera notado su sutil movimiento en la oscuridad. No lo haga, suplicó Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Si se mete, la van a matar. A usted y a mí. ¿Matar? Sí. Es en serio. Esa gente mata. El año pasado un compañero se suicidó. Todos sabemos que ellos lo mataron. El corazón de Elena se heló. La situación era peor de lo que había imaginado. Por eso nadie dice nada. Para sobrevivir, concluyó Javier, secándose una lágrima congelada. Elena lo entendió. Esta lucha no se ganaría a golpes. Era una batalla por el alma misma del ejército, por la dignidad humana. Una hora más tarde, Mendoza regresó con una pila de papeles. Todos afuera, ahora. Los soldados salieron al pasillo helado, temblando. Van a firmar esto, dijo, mostrando los papeles. Eran declaraciones juradas. ¿Qué es, mi teniente coronel? Preguntó un soldado. Una declaración. Testificando que una soldado tuvo una crisis nerviosa, se volvió loca y se arrojó del tren por su propia voluntad. Un frío mucho más intenso que el de la ventisca recorrió la espalda de Elena. Estaban fabricando su suicidio, convirtiendo su asesinato en un incidente trágico y conveniente. Todos ustedes van a firmar como testigos. ¿Pero qué, pendejo? ¿Hacen lo que les digo o ya saben lo que les pasa? La amenaza era clara. Elena comprendió el plan maestro de Mendoza. No solo quería encubrir un asesinato, quería hacerlos a todos cómplices. Con sus firmas en esas declaraciones falsas, los 1000 soldados quedarían atrapados en su red de silencio para siempre. En fila. A firmar. El primer soldado tomó la pluma con mano temblorosa. Dudó. ¿Qué esperas, imbécil? Firma. Gruñó Mendoza. Y el soldado firmó. El dominó había comenzado a caer. Uno por uno, los soldados firmaron su sentencia de silencio. Cuando llegó el turno de Javier, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Las lágrimas caían sobre el papel. ¿Por qué lloras, marica? No es para tanto, se burló Mendoza. Javier firmó, y con su firma,
pareció que su espíritu se rompía. Luego, fue el turno de Elena. Mendoza le extendió el papel. Tú también, vieja. Elena tomó la declaración, el documento que certificaba su propia muerte. ¿Firmar o no firmar? Si se negaba, la descubrirían. Si firmaba, sería parte del juego de Mendoza. ¿Qué esperas? ¿No sabes escribir? Sí, señor. Fingiendo sumisión, Elena garabateó un nombre falso. Necesitaba ganar tiempo. Cuando todos hubieron firmado, Mendoza recogió los papeles con una sonrisa triunfante. Muy bien. Ahora todos ustedes son mis cómplices. Recuerden, si uno solo de ustedes abre la boca, todos se van al infierno conmigo. Regresó a su vagón, dejando tras de sí un silencio de tumba. Elena apretó los puños. La rabia era un volcán en su interior, pero su mente estaba fría, calculadora. Ya no había tiempo para observar. Era el momento de actuar. La guerrera había despertado. Cuando Elena recobró el conocimiento, estaba enterrada en un sudario de nieve. El aire que entraba en sus pulmones era como respirar vidrio molido. Un dolor agudo y punzante en su hombro izquierdo le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Estaba dislocado, torcido en un ángulo antinatural. Intentó abrir los ojos, pero tenía los párpados sellados por el hielo. Con la mano buena, se frotó la cara hasta que pudo ver. A su alrededor, solo un desierto blanco e infinito. El sonido del tren se perdía en la distancia, reemplazado por el silbido del viento. Estaba sola. Intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos, congelados. No podía rendirse. No podía morir allí. No así. Tras una lucha agónica, consiguió ponerse de rodillas. El hombro era un problema grave. Si no lo arreglaba, quedaría incapacitada. Entonces, un recuerdo la asaltó, tan vívido como la ventisca que la azotaba. 20 años atrás. Ella era una joven teniente recién graduada. Una noche, vio a un grupo de sargentos veteranos golpear salvajemente a un recluta en los baños. Era una paliza brutal, sistemática. Y ella no hizo nada. Pasó de largo, diciéndose a sí misma que no debía interferir en los asuntos de la tropa, que esa era la ley no escrita del ejército. Unos días después, el recluta se ahorcó en las letrinas. Dejó una nota: ya no puedo más. Elena había enterrado esa memoria en lo más profundo de su ser, pero en ese momento, en medio de la nada helada, el rostro de aquel joven, el soldado Pérez, apareció ante ella. Si hubiera intervenido, si hubiera roto esa estúpida regla no escrita, quizás él estaría vivo. Su silencio había costado una vida. Y ahora, 20 años después, el rostro de Javier Reyes se superponía al de Pérez. Dos jóvenes, dos víctimas del mismo sistema brutal que ella había permitido, por omisión, que continuara. No. Esta vez no, masculló, con los dientes apretados. No volvería a ser cómplice por su silencio. Miró su hombro dislocado. Tenía que arreglarlo. Se arrastró hasta una formación rocosa que sobresalía de la nieve. Apoyó la espalda en ella, respiró hondo y, con toda la fuerza que le quedaba, empujó su cuerpo contra la roca en el ángulo preciso. Un crujido espantoso, seguido de un grito de dolor que el viento se llevó, le anunció que el hueso había vuelto a su sitio. El dolor era insoportable, pero ahora podía mover el brazo. Exploró el horizonte. A lo lejos, vio la silueta de una estructura en ruinas. Parecía una vieja estación de retransmisión militar, abandonada hacía años. Era su única oportunidad de encontrar refugio. Se arrastró hacia ella, una agonía de media hora a través de la nieve profunda. La puerta estaba rota, pero el interior la protegió del viento. En un rincón, cubierto de polvo y escarcha, había un viejo equipo de radio. Con suerte, la fuente de alimentación de emergencia todavía funcionaría. La encendió. Un zumbido de estática llenó el aire, pero había señal. Aquí General de División Elena Vargas.
Situación de emergencia. Respondan. Tras unos segundos de angustiosa espera, una voz respondió, llena de interferencia. Mi general. ¿Qué sucede? Escuche con atención. Ordene el bloqueo inmediato de la línea ferroviaria de la Sierra. ¿Bloqueo? ¿Pero por qué? Cierre todas las rutas de acceso al patio de maniobras y al puesto de suministros. Que nadie entre ni salga. Su voz era un látigo de autoridad. Movilice a la policía militar. Que se dirijan a mi ubicación de inmediato. Entendido, mi general. ¿Usted dónde está? Yo estoy bien. Mi situación es secundaria. El tren es la prioridad. Cortó la comunicación. El tiempo corría en su contra. El tren llegaría a su destino en unas pocas horas. Tenía que preparar el escenario para el acto final. El rostro del soldado Pérez volvió a su mente. Esto no era por venganza. Era por responsabilidad. La responsabilidad de una comandante hacia sus hombres. La responsabilidad de un ser humano hacia otro. Tenía que salvar a Javier y a los otros 1000 soldados. Su furia se había transformado en una determinación helada, tan fría y afilada como el paisaje que la rodeaba. Encendió la radio de nuevo. Comuníquenme con el cuartel general. Voy a ejercer mi mando de emergencia. La voz del soldado raso había desaparecido. En su lugar, en medio de una ruinosa estación en la cima del mundo, la general de división Elena Vargas había vuelto a la vida. Y estaba lista para la guerra. A las 10 de la mañana siguiente, el sol brillaba débilmente sobre el patio de maniobras del puesto de suministros, un masto claro rodeado de pinos cubiertos de nieve. 2000 soldados, los del tren y los ya estacionados en la base, estaban formados en una disciplina impecable, pero sus rostros aún reflejaban el terror de la noche anterior. En el centro del patio se había levantado un escenario improvisado, adornado con la bandera de México y flores de plástico, una patética muestra de pompa para la ceremonia de nombramiento del nuevo jefe del puesto, el teniente coronel Ramiro Mendoza. Mendoza subió al escenario, vestido con su uniforme de gala, las medallas brillando en su pecho. Miró a la tropa con una sonrisa de suficiencia. Soldados. Este es un día histórico. Su voz retumbó a través de los altavoces. Un día que marca un nuevo comienzo para esta unidad. Nadie aplaudió. El recuerdo de la patada, del grito desapareciendo en la ventisca, era demasiado reciente. Un aplauso. Ordenó. Un aplauso débil y desganado recorrió la plaza. A su lado, el mayor Castillo y los otros oficiales sonreían, cómplices de su farsa. Sin embargo, tengo una noticia lamentable, continuó Mendoza, su rostro adoptando una falsa expresión de tristeza. Anoche, un soldado de nuestra unidad, sufriendo una grave crisis mental, se quitó la vida trágicamente. Un murmullo recorrió las filas. Todos sabían que era una mentira. Es una tragedia, pero ya sucedió. Y ustedes son los testigos. Deben decir la verdad. Mendoza miró fijamente a la multitud. Ese soldado tuvo un ataque de histeria y se arrojó del tren. No es así. Silencio. ¿No contestan? Su voz se volvió amenazante. ¿Ya olvidaron los papeles que firmaron? Todos ustedes son testigos. Los ojos de los soldados vacilaban, atrapados entre la verdad y el miedo. Justo en ese momento, un sonido grave y rítmico rompió el silencio. Womp womp womp. El sonido de un helicóptero. Se acercaba rápidamente. Mendoza miró al cielo, confundido. ¿Qué chingados? ¿Había un helicóptero en el programa? Castillo negó con la cabeza. No, mi teniente. No estaba planeado. El helicóptero, un Black Hawk del ejército, sobrevoló la plaza y comenzó a descender, levantando una nube de nieve y polvo. La cara de Mendoza comenzó a mostrar signos de ansiedad. Algo no iba bien. El helicóptero aterrizó. Las hélices se detuvieron.
La puerta se deslizó y de ella descendieron 6 policías militares, armados hasta los dientes. Y luego, apareció una figura que heló la sangre de Mendoza y dejó a los 2000 soldados sin aliento. Una mujer, vestida con un impecable uniforme de general, bajó del helicóptero. Las 3 estrellas de plata en sus hombros brillaban bajo el sol. Era Elena Vargas. La misma mujer del vagón de carga, pero transformada. La dignidad y el poder irradiaban de ella. Mendoza palideció. Sus piernas comenzaron a temblar. No podía ser. Esa es, balbuceó Castillo. Elena caminó hacia el escenario con paso firme, flanqueada por su escolta. Cada paso era una sentencia. Se detuvo frente al escenario y sus ojos se encontraron con los de Mendoza. Su mirada era más fría que la ventisca. Teniente Coronel Ramiro Mendoza, su voz, sin necesidad de micrófono, resonó en toda la plaza. Mendoza temblaba de pies a cabeza. La soldado raza a la que había pateado y dado por muerta era una general de 3 estrellas. Mi general. Baje de ahí, fue una orden, no una petición. Mendoza bajó del escenario, tropezando, sus piernas apenas lo sostenían. Elena subió. Miró a los 2000 soldados, y en sus ojos vio una mezcla de asombro y una naciente esperanza. Soldado raso Javier Reyes, llamó. Javier, sorprendido, salió de la formación y se acercó, cojeando. Elena bajó del escenario y se paró frente a él. Le puso una mano en el hombro. Ya estás a salvo, le dijo, su voz ahora cálida, la de una comandante protegiendo a su hombre. Servicio médico, gritó Elena. Unos paramédicos que esperaban corrieron hacia ellos. Atiendan a este soldado. Trasládenlo al hospital. Sospecha de fractura de costillas y trauma severo. Mientras se llevaban a Javier, las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez, alguien lo trataba como a un ser humano. Elena volvió a subir al escenario y tomó el altavoz. Atención, tropa. Soy la general de división Elena Vargas. Anoche, yo estaba en ese tren con ustedes. Un murmullo de conmoción recorrió las filas. Vi todo lo que pasó. El abuso de poder del teniente coronel Mendoza. Los golpes. El intento de asesinato. Mendoza retrocedió, atrapado. Y tengo aquí las declaraciones que los obligaron a firmar. Levantó la pila de papeles. Estos documentos son nulos. Son el producto de la coacción y la amenaza. Ustedes no son cómplices. El único culpable es el que intentó convertirlos en cómplices. Mendoza se derrumbó. Su plan se había hecho añicos. Teniente Coronel Ramiro Mendoza, Mayor Arturo Castillo y todos los oficiales involucrados quedan bajo arresto. La policía militar se movió, rodeando a los oficiales. Mi general, es un malentendido. Puedo explicarlo, suplicó Mendoza. ¿Explicar? ¿Qué vas a explicar si yo fui la testigo principal? Vi cómo me pateabas para sacarme del tren. Vi cómo golpeabas a tus hombres. Vi cómo los obligabas a mentir. Mendoza cayó de rodillas, derrotado. Los policías militares comenzaron a esposarlo a él y a sus secuaces. Elena se dirigió de nuevo a la tropa. A partir de hoy, este lugar va a cambiar. Les prometo que construiré un ejército donde puedan servir con dignidad. Una luz de esperanza brilló en los ojos de los soldados. Y entonces, Elena vio a un hombre tratando de escabullirse por la parte de atrás de la multitud. Coronel Horacio Guerrero. Usted también queda detenido. Guerrero, el protector de Mendoza en el alto mando, fue interceptado. El cáncer de la corrupción estaba siendo extirpado de raíz. La plaza quedó en silencio, un silencio lleno de alivio y justicia. A partir de hoy, dijo Elena, su voz resonando con una nueva promesa, volverán a ser verdaderos soldados. Soldados que no pierden su honor. Y entonces, un soldado comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro,
hasta que un trueno de 2000 aplausos sacudió la Sierra Tarahumara. No era un aplauso forzado. Era el rugido de la gratitud, el sonido de la esperanza renacida. Después del arresto, Elena no se dirigió a la oficina del comandante. Fue al comedor de la tropa. En lugar de un banquete de celebración, eligió compartir la humilde comida de sus soldados. Tomó una charola de metal y se formó al final de la fila. «Mi general, por favor, pase usted primero», le dijo un cocinero, aterrorizado. «No. Soy un soldado más. Haré la fila como todos», respondió ella. Cuando le sirvieron, miró su plato, un guiso de frijoles, arroz y unas tortillas. Se sentó en una mesa vacía en medio de los soldados. «Coman con confianza», dijo, y fue la primera en probar la comida. «Está un poco salado», comentó con una media sonrisa. Algunos soldados rieron nerviosamente. «Necesitaba sentir el frío que ustedes sintieron», dijo Elena en voz baja, pero todos la escucharon. «Necesitaba entender su infierno para asegurarme de que nunca vuelva a suceder». Sus palabras eran una disculpa y una promesa. Y el cambio comenzó ese mismo día. El sistema de suministros fue reformado. Se establecieron nuevas regulaciones para el transporte de personal. Y lo más importante, se creó un sistema de denuncia anónimo y protegido contra los abusos. 3 días después, Javier Reyes regresó de la enfermería. Las heridas físicas sanarían, pero las del alma tardarían más. Elena lo llamó a su oficina. «¿Cómo te sientes, Javier?» «El cuerpo bien, mi general». «¿Y el corazón?» Javier bajó la mirada. «Si yo hubiera hablado antes». «No», lo interrumpió Elena, con firmeza. «No te culpes. Tú fuiste el que resistió. El que me dio la fuerza para actuar. Tu valentía nos salvó a todos». Por primera vez en mucho tiempo, Javier levantó la vista, sus ojos libres de culpa. Con el tiempo, la atmósfera en la base se transformó. Los soldados comenzaron a tratarse unos a otros con respeto, como hermanos, no como rivales en una lucha por la supervivencia. Un mes después, Elena volvió al comedor. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones. Javier estaba en una mesa con sus amigos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, la sonrisa de un joven de 20 años al que le habían devuelto el futuro. Elena sonrió. Su propia misión había cambiado. La ira había dado paso a un sentido de responsabilidad protectora, casi maternal. «Mi general», dijo Javier, acercándose. «¿Qué tal todo, soldado?» «Ahora sí, mi general. Ahora esto sí se siente como un ejército de verdad». Elena miró por la ventana. A lo lejos, se veían las vías del tren, serpenteando a través de las montañas. El viaje en la Bestia del Norte había terminado. Este lugar protegerá a su gente. De ahora en adelante, murmuró para sí misma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y púrpura las cumbres nevadas. Era el final de un día terrible, pero también el comienzo de una nueva